Esto de hablar de los tiempos finales, como pequeña introducción, siempre se ha hablado, el apóstol Pablo también se lo hablaba a los hermanos en ese tiempo, pero hoy en día ha tomado un mayor realce porque está en el reloj de Dios. El reloj de Dios sabemos que ha pasado de la creación hasta Abraham, de Abraham hasta Cristo profetizado y de Cristo hasta estos días, que son los tiempos finales. A nosotros, a ti, a mí, nos ha tocado la gran bendición de vivir en los últimos tiempos, ¿no? Es una gran bendición. Dijo el Señor que muchos postreros serían primeros. Hermano amado, pero también es una gran responsabilidad. Nos ha tocado a nosotros ser los obreros de la última hora. Y también un tiempo muy peligroso, también dice el apóstol, porque habrán hombres amadores de sí mismos y todo lo que hoy en día podemos ver. Estamos en el tiempo final nosotros. Y la semana anterior hablamos con respecto a las señales antes del fin, que es el momento cronológico que estamos viviendo ahora en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios. Estamos en las señales antes del fin. No ha llegado el fin, ¿cierto? No estamos en la gran tribulación ni en la tribulación todavía. No ha habido el rapto de la iglesia. Estamos en el punto, hermano, donde las señales están cumplidas. La gran mayoría de ellas están cumplidas. Y eso nos da pie a lo que viene ahora, que es el gran suceso de nosotros los hijos de Dios, que es el rapto o la venida del Señor Jesús. La venida del Señor, como lo vamos a ir desglosando de a poquitito en estas clases de día lunes, no es simplemente que el Señor viene y se acabó todo. Algunas personas piensan en eso. No es así. La venida del Señor tiene varias etapas. Y nosotros hemos querido, obviamente que en estas clases nos alcanza a poder no discernir, sino que hablar todo lo que tenga que ver con la venida y con los puntos, con los detalles muy ínfimos de cada cosa. Más bien en la parte amplia, queriendo llegar a toda clase de personas que nos ven y que quieren aprender. Entonces, hermano, lo que queremos establecer en primer lugar es la venida del Señor. Nuestro deber es hablar la palabra de Dios. El deber de un hijo de Dios es creerle a su palabra y conocer su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestro deber es enseñarte lo que la Biblia dice, por eso que hoy día tenemos una abundancia de versículos que reafirman las verdades. Esa es la idea, que los versículos hablen por sí mismos. Y para eso, bueno, Dios bendiga a Patricio también, que con mucho esfuerzo él está siempre detrás del computador tratando de colocar los versículos. Esta noche va a tener más peguita Patricio porque vamos a leerlo un poquito bien rápido, los versículos que tienen que ver sobre todo con la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Y nuestra reunión con Él. Entonces, no vamos a hablar de lo que vendrá después, porque esto va a ir semana tras semana. La semana pasada las señales, hoy día la venida del Señor y el rapto de la iglesia. Esos son los dos temas de hoy día, ¿ya? Dios les bendiga mucho. Así que comencemos en el nombre del Señor Jesús con este hermoso tema. Bien, vamos a hablar sobre la venida del Señor y con versículos, como decía recién, y los apóstoles, vamos a reafirmar que primero los apóstoles hablaron de la venida de nuestro Señor. Comencemos con los versículos en 1 Corintios 4, 5. Mi esposa lo va a leer. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Eso es lo que queremos reafirmar. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que decimos ayer en la Santa Cena. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es una gran verdad esta. 1 Tesalonicenses 5, 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Vosotros sabéis perfectamente que así será. 2 Tesalonicenses 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Os rogamos, hermanos. Sigue hablando el apóstol Pablo. Todo lo que estamos leyendo ahora lo habló el apóstol San Pablo. Hebreos, otro escritor, Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Aleluya. Y no tardará. Aleluya. Un poquito, dice, y el que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá, y no tardará. Ese es otro escritor, el escritor del libro de Hebreos. 1 Tesalonicenses 2, 19, el apóstol Pablo de nuevo lo habla.
Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Se da cuenta? Ahí estaba la corona del apóstol Pablo, dice, cuando el Señor venga en su venida a hacer la corona, la iglesia. Primero de Tesalonicenses 5:23, un versículo que nosotros hablamos mucho con respecto a la santificación de nuestras vidas, pero aquí también menciona la venida del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué viene? Viene, ¿Y de qué nos vamos? nos vamos. Nos vamos. Amén. Dios le bendiga. Perdón. 1 Timoteo 6:14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Amén. Una primera cosa que tenemos que aprender, cuando conocemos a Dios es que viene el Señor. Amén. Ahora sí. Ahora tenemos a otro apóstol que también lo reafirma en las Escrituras, que es el apóstol Santiago. Santiago 5:7. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén, gloria al Señor. También lo afirmó y reafirmó el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Nuevamente nos habla de que no nos han dado a conocer solamente el poder y también nos han dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Amén. También lo confirmó el apóstol Juan. Apocalipsis 2:25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dijo el Señor. Amén. Ahí habló el Señor en primera persona. Amén. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si tiene alguien a su lado, dígale, Cristo viene pronto. Amén. Amén. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gloria a Dios. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. 22:12 de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Amén. Aleluya, gracias Señor. Un ramillete de versículos que hablan de la venida del Señor, ¿ya? También lo dijo el Señor Jesús. Vamos a ver qué es lo que dijo el Señor Jesús. Ahora, porque dijimos apóstol Pablo, Juan, Santiago, Apocalipsis, ahora directamente el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando venga, dice, en su gloria y todos sus ángeles se sentará cuando venga. Marcos 13:26, hablando el propio Señor Jesús. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aleluya, qué hermoso el Señor. Amén. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Qué hermoso, qué hermoso. Dios nos está hablando. Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén, qué hermoso el Señor. ¿Sabe? No entramos en detalle con respecto a cómo será en ese momento la venida, no. Queríamos ver estos versículos para reafirmar la venida del Señor. La venida del Señor, ¿cierto? Comienza con tiene varios sucesos en la venida del Señor. Ya, que él dijo que venía, los apóstoles dijeron que venía, que el Señor vuelve,
Gloria a Dios. Espero que usted lo crea, que no lo tome por tardanza, que no diga, bueno, los evangélicos lo han dicho muchos años, que tú tengas la fe puesta en que tu Señor, el esposo, viene a buscar a la esposa. Amén. Tú y yo somos la esposa y lo estamos esperando a Él. En el penúltimo versículo de la Biblia dice, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, clamando. Sí, dice, vengo pronto, dice el Señor. Amén. Entonces, hablamos ya que el Señor viene. Ahora vamos a desglosar un poquito de qué manera viene Él y en este hermoso suceso que nos vamos a quedar obviamente mucho más detenidos, que tiene que ver con el rapto o el arrebatamiento. Amén. Hay diversas posturas al respecto del rapto de la iglesia, pero nosotros vamos a enseñar la que nosotros creemos, ¿cierto? Y es que la iglesia no pasará por la tribulación o el tiempo de la ira de Dios sobre la tierra. Y lo vamos a ir corroborando con versículos de la Biblia. Isaías 26:20. Isaías 26:20. Antes de que lo leamos, quiero explicar un poquito más lo que decía mi esposa, que hay varias, como dijo ella, varias postulaciones. Existe algo que es antes de la tribulación, que va a comenzar un periodo de gran tribulación sobre el mundo, 7 años, ¿cierto? Otros dicen en el medio de la gran tribulación, ¿cierto? Y aún otros dicen que después, lo cual ya está muy alejado. Y la idea de esto es reafirmar con versículos que esto será antes de la gran tribulación. Tres postulaciones en cuanto a la venida de nuestro Señor y el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Unos dicen que es antes, el arrebatamiento es antes de que comience la tribulación en la tierra, la gran tribulación o el tiempo de la ira de Dios. Otros dicen que la iglesia saldría en el medio de la gran tribulación y otros dicen que va más allá inclusive, después, lo cual está muy alejado de la realidad. Vamos a reafirmar con versículos, repetimos de nuevo, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso es algo que tiene que quedar muy claro en nosotros, que la iglesia no estará en la gran tribulación, y veámoslo con versículos en el nombre del Señor. Isaías 26:20. Leamos entonces, a ver si Patricio, que estaba muy ávido colocando los versículos, le vamos a esperar un poquito a Patricio para que vuelva a poner los versículos, porque nos interesa mucho que los hermanos alcancen a leerlos ya. Y Patricio ahí tuvo que volver a empezar la transmisión de nuevo. Así que ahí está, ahí apareció el versículo ya. Bien, Patricio. Isaías 26:20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amén. Ese poquito que el Señor dice, escóndete, ¿cierto? En tanto que pasa la indignación, la ira de Dios, ¿cierto? Que va a venir sobre la tierra. Nosotros vamos a estar en lo que se llaman las bodas del Cordero en el cielo con el Señor. Amén. Léalo de nuevo, esposito mío. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Amén. Por un momento vamos a estar con el Señor en el cielo. Un momento para el Señor son 7 años aproximadamente terrenales. Amén. Cristo nos libra de la ira. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, gloria a Dios. Amén, diga usted conmigo, soy salvo de la ira. Amén. No dice en la ira, sino dice de la ira. O sea, antes de la ira. No nos alcanzará la ira de Dios que será derramada sobre la tierra. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, amén. No solamente Él nos dio salvación eterna, sino que también nos libró de la ira de Dios que va a venir sobre el mundo entero, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Amén. Ese versículo está hablando del rapto también. Dice, esperar de los cielos a su Hijo. Amén.
el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, llevándonos al cielo. Amén, raptándonos o arrebatándonos, Él nos libra de la ira venidera. No pasamos la ira porque somos guardados por Dios. Dios nos guarda, nos saca, nos cuida, porque Él es nuestro Padre. Amén. Amén. Nunca usted dejará a un hijo pasar, no, Él los saca, porque Él es bueno. Somos guardados. A ver, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya, qué hermoso es el Señor. Qué lindo versículo. Dice que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Somos guardados. Otra cosa más, somos escapamos nosotros de la ira de Dios o de la gran tribulación. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, velad pues en todo tiempo orando. Y ahí está la labor nuestra de la iglesia, ya independiente que estemos reafirmando la verdad del rapto, la verdad de la venida del Señor, no olvidemos que aquí el centro de esto somos los hijos de Dios, la iglesia, que tenemos que irnos con Jesús, no quedarnos aquí, hermano amado. Irnos con Dios. Por eso el Señor dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velemos entonces, amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que toda la escritura, ¿cierto?, es inspirada por Dios, es útil para redarguir, ¿cierto?, para instruir en justicia, y dice que todas las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Amén. Todas las historias del pueblo de Israel son como un reflejo de lo que va a acontecer también en nuestras vidas. Y aquí nosotros podemos ver el rapto de la iglesia en varias situaciones que son representadas en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo Dios libró al justo Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra, que es una representación de lo que Dios hará también al raptar la iglesia. Segunda de Pedro 2:6-9. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Gloria al Señor. Amén. Lo mismo que hizo al sacar a Lot de en medio de Sodoma y Gomorra, es lo que hará con nosotros al tomar a la iglesia, ¿cierto?, y llevársela mientras se derrama la ira de Dios sobre el mundo. En otro pasaje también dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó el Señor también. Hermano amado, Dios es un Dios bueno, que no quiere que ninguno de nosotros pasemos por ese momento terrible de la tierra, hermano, donde habrá que marcarse, donde habrá que recibir la marca de la bestia, donde vendrán las copas de ira del Señor, que después más adelante podemos estudiarlas también, donde vendrán tiempos calamitosos, hermanos, donde morirá 1/3 de la humanidad en algunas etapas de la gran tribulación. Es terrible lo que sucederá en ese momento. Dios no quiere ni que tú ni que yo lo pasemos, sino que nos guardemos, que velemos, que estemos atentos, porque suena la trompeta y el Señor viene pronto, y de eso es lo que tenemos que comenzar a hablar en este mismo instante. Comenzaremos a hablar ya. Hemos reafirmado la venida del Señor para los que estuvieron del principio. Hemos reafirmado que la iglesia se irá con el Señor, ¿cierto? Pero no pasará por la gran tribulación, sino que será antes de la gran tribulación. Pero vayamos un poquito más profundo. ¿Cómo será este arrebatamiento? ¿Cómo será el rapto? ¿De qué manera sucederá? Porque hemos dicho que viene, pero ¿cómo va a ser? Amén. Veamos, primero, la iglesia volará al aire a encontrar a Jesús en las nubes. Esta es la manera como Dios lo hará. Tú y yo saldremos, desapareceremos. Aquí, hermano, primero queremos hablar de esto, que la iglesia se irá con el Señor. Mira, hermano, desapareceremos. Eso es para los ojos del mundo. Creo que no en vano el enemigo ha hecho turbar mucho a la humanidad, ¿cierto? Y yo creo, y mucha gente también cree, esto son solo hipótesis ya,
que seguramente la gente dirá que fueron ovnis, que fueron ciertos los extraterrestres y muchas cosas más. Lo cierto es que la iglesia, estamos hablando de millones de personas, desaparecerán. Aquellos que están esperando la venida del Señor y han guardado su vida para estar con Él. Esto hay que reafirmarlo porque así será. Y vamos a ver cómo volaremos a las nubes. ¡Qué glorioso! Gracias, Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, porque ya vamos a hablar un poquito con respecto a los que estaban muertos. Seremos arrebatados, ¿cierto? Seremos llevados, seremos arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, en realidad nosotros no creo que recibamos al Señor, creo que Él nos va a recibir a nosotros, ¿cierto? De hecho, Él mismo va a ser el que nos va a llevar hacia arriba. Pero qué lindo suceso, podemos en las nubes, dice, recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso que nuestro Señor venga a buscarnos. Así que la iglesia, así será el arrebatamiento. Volará con Jesús a las nubes. El mismo Señor descenderá del cielo a buscarnos. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. El Señor mismo vendrá, dice, pero no llegará hasta la tierra. Él se quedará en las nubes, allá, y dice que con voz de mando, con voz de arcángel, ¿cierto? Con trompeta de Dios, nos llamará. Y lo primero que sucederá, que me parece que viene más adelante en el estudio, es que los muertos que han muerto en Cristo, ¿cierto? Resucitarán primero y luego nos juntaremos con ellos y con el Señor allí en las nubes en el aire. Glorioso día que nos espera. Amén. Amén. Y ahora vamos a ordenar todo el suceso. Ya ahora viene el orden completo, porque hemos leído los versículos de atrás hacia adelante, el 17, después el 16. Quiero que memoricen estos versículos por si algún día alguien les pregunta. Ahora vamos a ver todo el orden de sucesos. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, lo vamos a leer completo, pero lo vamos a leer en la nueva versión internacional. ¿Ya? Vamos a comenzar. Amén. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios traerá con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Nosotros sabemos que los muertos en Cristo, estamos hablando, ellos duermen, ellos están dormidos, ellos duermen. Pero ojo, el Señor le dijo al hombre que estaba en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda persona que muere en Cristo va a este lugar llamado el paraíso. El alma estamos hablando. Los cuerpos de todos los hombres, excepto uno, llamado Jesús, fue resucitado, pero el cuerpo de todos los hombres están aquí en la tierra. Los que murió debajo de una muralla que se cayó en el mar, el que murió en una explosión. Hermano, con la muerte que haya sido, todos los cuerpos están, o por lo menos eso sabemos que algunos cuerpos fueron desintegrados, pero todos los cuerpos aquí están, ninguno se ha ido al cielo. Todas las almas de los hombres, dice que esto estableció que mueran una vez y después pasan al juicio de Dios. Ya sea, pero no el cuerpo, estamos hablando de las almas de los hombres. El rico y Lázaro, dice que uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al infierno, a ser atormentado. Las almas de los hombres van al infierno en espera, ojo, y otros van al paraíso en espera, las almas de los hijos de Dios, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Cuando nuestro Señor venga, hermano, esto es muy importante, vendrá con todas esas almas, ojo con esto, vendrá con todas esas almas y se va a cumplir esta palabra que dice aquí, ¿acaso no creemos que Jesús murió, resucitó y así también Dios resucitará con Jesús, en el versículo 14, a los que han muerto en unión con Él? Es decir, ¿qué resucitará en ese momento? Los cuerpos. Los muertos en Cristo, sus cuerpos resucitarán en ese instante. Ahí estará Pablo, ahí estará Pedro, ahí estará María, ahí estarán todos los predicadores, todos los hombres de Dios, ahí estará su papá, su mamá, si fue cristiano, no sé. Ahí estarán todos y si algún día nosotros
partimos de esta tierra y usted, si es un creyente, ahí también usted será resucitado. Ese es el sentido cronológico. Cuando Jesús venga y suene la trompeta, todos los cuerpos, porque no se olvide usted que Él fue el primero en resucitar. Y Él dijo, para que donde yo estoy, en la casa de mi Padre, hay muchas moradas y voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Por qué somos cristianos? Porque creemos en su venida, en lo que Él hizo en la cruz y en el poder de su resurrección. Él fue el primero en resucitar. Hermano amado, esto no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Estamos hablando de la consumación del poder de la resurrección de Jesús, que trae juntamente con Él a todos aquellos que hemos creído en el poder de la resurrección. Así que, mis amados, qué linda experiencia es esta. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así Dios también resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Qué hermoso es el Señor. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero un poquito. Dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, ahora le está hablando a los que van a estar vivos. Creemos, hermanos, que el Señor viene muy pronto. Hay una generación que le va a tocar estar viva para la venida del Señor. Tal vez seamos nosotros en este mismo momento. No sabemos cuándo el Señor venga, puede venir esta misma noche. Hay una generación que va a estar viva. ¿Sabe usted que en la antigüedad, cuando los apóstoles le hablaban, decían ellos, pero que nadie los conturbe, el Señor aún no ha venido y primero vendrá la apostasía, vendrá esto otro, le dijeron algunos hombres. Pero hoy en día nosotros no estamos esperando nada que venga, nosotros estamos esperando la venida del Señor, las señales están todas cumplidas. Independiente que tú quieras comprarte una casa, que quieras comprarte un auto, que te quieres casar, que a lo mejor tienes muchos proyectos de vida, no pierdas el horizonte. El suceso más grande es la venida del Señor. Amén. Dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muertos. No nos iremos antes que ellos. El Señor mismo descenderá del cielo, dice el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, lo que habíamos hablado adelante, resucitarán primero. Y ahora vamos con el 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Diga usted, gloria a Dios, está en su casa. Luego los que vivimos, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice, los que ante la misericordia de los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos. Esto, hablemos así en forma técnica, creemos que será así. Ellos se levantan de los sepulcros, de donde sea, y juntamente cuando ellos van saliendo, mira hermano, ¿cómo explicarte algo que es tan sobrenatural? Alguien dirá, pero bueno, ¿y cómo va a ser en la China o en Japón, allá abajo, al otro lado de la tierra? Esa parte, Dios, nadie puede limitar a Dios. Bueno, y si un cuerpo fue desintegrado, nadie puede limitar a Dios. Dios puede, hermano, hacer cualquier cosa. Jesús no se limita al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Él es Dios. Lo que sabemos es que sonará la trompeta. Y juntamente con ellos dice que nosotros nos iremos todos juntos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué tremendo es Dios. Como el poder de su gloria, hermano, puede hacer algo tan maravilloso como tomarnos a nosotros, hermano, a millones de personas. Lo que, hermano, te cuesta tanto tener que tomar un avión para llegar hasta las nubes y poder lanzar un cohete que llegue a la luna, que es todo un evento para la NASA. Jesús no se demora nada en llevarnos, hermanos. Y quiero decirte esto, que cuando vayamos subiendo nosotros a encontrarnos con el Señor, porque no nos vamos a quedar en las nubes. Creo que para la próxima semana vamos a hablar sobre lo que viene, que ya al final les voy a decir qué es lo que viene. Hermano, nosotros no vamos a quedar en las nubes. Nosotros vamos a traspasar el segundo cielo. ¿Sabe?
cuando vayamos pasando por el segundo cielo, quiero explicarles que este es el primer cielo en la atmósfera, el segundo cielo, creo que es la biosfera, no soy tan científico, pero en ese segundo cielo donde están los demonios, donde está el diablo con sus potestades, sus principados, es ahí tienen su cuartel general, porque el diablo fue echado del tercer cielo. Cuando nosotros vayamos pasando por el segundo cielo, en un acto maravilloso, en medio de las estrellas, del universo, en medio de todo eso, hermano, aleluya, podremos hacerle así al diablo. Chao, chao. Aleluya, vencimos, los vencedores, pasando y haciéndole así, porque hemos sido vencedores. A la gloria de Dios, a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Qué lindo es el Señor. Bueno, el Señor también no quedó exento de esto. Habló sobre el rapto también de la iglesia. Leámoslo, Mateo 24, verso 40 al 44. Jesucristo también quiso hablar sobre el rapto. Mateo 24, 40 al 44. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Wow. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estamos en tiempos peligrosos donde el amor de muchos se ha enfriado y creo que muchos cristianos ni siquiera valoran ni piensan en esto. Creo que estamos tan preocupados del problema que tenemos por allá, del problema que tenemos por acá y de nuestras aspiraciones que nos olvidamos de estos sucesos, hermanos, que son realmente muy maravillosos. Tanto que dice el Señor que dos estarán y uno será tomado y el otro será dejado. En otra versión por ahí dice dos estarán durmiendo, ¿cierto? Y uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, esto no significa que dos personas no se puedan ir juntas. Yo creo que me voy a ir contigo, por si acaso. Yo creo que tú también te vas a ir conmigo. Aunque dice que todos estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado, no significa que no nos podamos ir dos juntos. Al contrario, gloria a Dios, que tú te vayas con tu esposo. Amén. Pero el Señor estaba dando un ejemplo de que hay mucha gente que se quedará. Por eso dice, dos estarán en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Se acuerda cuando dice la parábola de los 10 vírgenes? Que algunas no prepararon aceite, no guardaron aceite y vino el esposo a la medianoche y dijo, ahí viene el esposo. Y las que estaban preparadas sacaron sus lámparas, ¿cierto? Y las otras dijeron, convídenos aceite porque llegó el esposo. No, dijeron, vayan a comprarle. Dijeron, vayan a comprar, esta cosa no es gratuita. Y fueron a comprar y cuando iban a comprar ya el esposo vino y se llevó a las que estaban preparadas. 5 de 10, el 50%. Aquí dice 2. Uno será tomado, el otro será dejado. En varias oportunidades Jesús habló del 50. Aleluya. Dijo, la una será tomada, la otra será dejada. Estén atentos, velen pues, porque no saben cuándo vuestro Señor ha de venir. Y si el Padre supiera cuando viene el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría descuidada su casa. Por tanto, vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis. Amén. Ahora hablemos de las 10 vírgenes. Leámoslo. Mateo 25, del 1 al 13, en el nombre del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes Espíritu tomaron Santo. aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí en el versículo 10 decía: y se cerró la puerta.
esta parte que dice se cerró la puerta es lo mismo que dice en el tiempo de Noé. Fíjese que Dios se preocupa de cada detalle. Y sabe usted que la historia de Noé, usted la puede leer en Génesis, dice que Jehová cerró la puerta. Y sabe, dio 7 días más el Señor antes de cerrar la puerta. Mire, asimismo creemos que el Señor está dando un tiempo de misericordia para que muchas gentes puedan entrar, independiente que hay mucha gente que no quiere saber nada, ni siquiera están preocupados por esto. Pero el Señor tiene mucha misericordia. Y se cerró la puerta, dice. Y esto es súper importante entenderlo, que Él tiene una llave que donde Él cierra, nadie abre. Y donde Él abre, nadie cierra. Hermano amado, nosotros no podemos darnos el lujo de descuidarnos en medio del final de los tiempos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dejó escrituras que nos dicen que tenemos que estar atentos a su venida. No es un tema de los pastores, no es un tema de es hermano líder. No, todo hijo de Dios debe estar esperando a su Señor, al esposo maravilloso. Amén. Dios es bueno. Amén, aleluya. Los cuerpos, para poder ser arrebatados, ¿cierto?, deben ser y serán transformados para ingresar a la gloria del Señor. Hay un versículo que me parece que no viene en este estudio que dice que, lo dijo el Señor, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sí. Amén. Entonces este cuerpo, así como está mortal con carne y sangre, no puede entrar a la presencia del Señor. Amén. Necesita ser transformado. Y lo vamos a leer en 1 Corintios 15, 51 al 54 en la Nueva Versión Internacional. Amén. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice el apóstol San Pablo. No todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados. Mire qué lindo está hablando los hijos de Dios en Corinto. Versículo 52. En un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos, está hablando del rapto, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán en un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Mire, está hablando que los muertos, la misma historia, serán transformados. Y nosotros seremos transformados, ellos recibirán un cuerpo incorruptible. Porque lo corruptible, que se corroe, que se perece, tiene que revestirse de lo incorruptible. Y lo mortal de inmortalidad. Aleluya. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo inmortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Gloria a Dios, qué hermoso. Aleluya. Señor. Amén. Entonces nuestro cuerpo será transformado. Así en un abrir y cerrar de ojo, cuando vayamos subiendo, nuestro cuerpo será transformado. Hay dos momentos en las Escrituras donde también se vio el rapto de una persona, ¿cierto? Y fue visible a los ojos de la gente. Una es cuando Jesús ascendió al cielo. Dice la Biblia que estaba con los discípulos y los discípulos se quedaron así mirando como Él subía hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Lo vieron hasta que llegó arriba. Amén. Y el otro suceso que yo recuerdo en este minuto, tal vez hay más, es cuando Elías fue arrebatado. Elías iba con Eliseo, ¿cierto? Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? La doble porción de tu espíritu. Wow, le dijo, has pedido cosa difícil, pero si te permite el Señor verme cuando sea quitado de ti, te será hecho. Y dice la Biblia que Eliseo estaba ahí y vino un carro de fuego que tomó a Elías y mientras él miraba, Elías subió y subió y subió y subió. Así también será el arrebatamiento. Seguramente que Elías, su cuerpo fue siendo transformado mientras iba en el carro de fuego, porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Amén. Seremos transformados en ángeles. Lucas 20, 35 al 36. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. No es muy fácil comprender para nosotros, ¿cierto?, esto de que el cuerpo va a ser transformado, en fin, pero nosotros tenemos un ejemplo en las Escrituras también de una persona que tuvo su cuerpo incorruptible y que fue ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él se le apareció a los discípulos,
se les desapareció a los discípulos y en una oportunidad se les apareció estando las puertas cerradas. ¿Cómo apareció ahí? Habrá traspasado las puertas, no lo sé. Tenía un cuerpo que no estaba limitado a las paredes. Amén. No estaba limitado a nada, tenía un cuerpo incorruptible, pero tampoco era algo transparente, algo que abstracto, que no tuviera cuerpo, porque le dijo a Tomás, mete tu dedo en mi costado, toca mi mano. ¿Y sabe qué más? Comió con los discípulos. Así que tenía un cuerpo, pero tenía un cuerpo incorruptible. Amén. Así nosotros también seremos transformados a ese mismo cuerpo que tuvo el Señor antes de irse, que lo debe tener aún todavía, ¿cierto? Y el cuerpo que tienen los ángeles. Los ángeles pueden materializarse y los ángeles, o sea, están aquí, ¿cierto? Porque están a nuestro servicio. El Señor está aquí, aunque no lo podamos ver, ¿cierto? Pero si ellos se materializaran, lo podríamos ver. Ese tipo de cuerpo es el que nosotros vamos a recibir cuando vayamos siendo transformados para encontrarnos con el Señor en el aire. Aleluya. Y lo más maravilloso que dice que será inmortal. Amén. Por eso la Biblia dice que ya no habrá hambre, ni dolor, ni muchas cosas más, porque un cuerpo que no se corroe, que no le entran enfermedades. Qué hermoso. ¿Cómo vamos a perder una salvación tan grande? No ¿cierto? habrá necesidad de marido, ni de señora, ni de afecto, ni de sexualidad, ni de nada, porque el Señor lo llena todo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Además, resplandeceremos. Amén. Así cuando seamos transformados. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Todas las veces que en la Biblia aparecen, o en la mayoría de las veces que en la Biblia aparecen ciertos ángeles que se aparecieron a personas, dice la Biblia que eran resplandecientes. Amén. Así también seremos nosotros. María dice que vio una luz y era el ángel que le estaba hablando. Amén. Y así sucesivamente. Cada vez que un ángel hablaba, veían un resplandor. Así también será nuestro cuerpo. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios, 40 días estuvo hablando con Dios y bajó resplandeciente, ya estaba listo para convertirse en ángel. Amén. Así nuestro cuerpo será transformado y también resplandeceremos. Y hay otro versículo que dice que los que enseñan la palabra a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Vamos a vernos bien bonitos. Qué hermoso, Señor. Sí, el varón perfecto. Amén. Los que son muy mayores tendrán una edad media. Los que son muy niños también tendrán una... Dios, hermano, es perfecto. Será su gloria presente en todo. Vamos a ver un poquito más adelante. El Espíritu Santo retiene a que venga lo que viene después, que es el levantamiento del anticristo, el levantamiento de este hombre, el anticristo, el que va a gobernar a gran parte de la humanidad, sino a toda, dice. Y el Espíritu Santo se va a retirar con la iglesia, dando fin a su asignación para la cual había sido enviado el Señor. Amén. Cuando el Espíritu Santo se vaya, es decir, termine su asignación en la tierra, que era guiar a la iglesia en Pentecostés, hasta ese momento, hermano, recién ahí se levantará el anticristo y el gobierno mundial. Mucha gente confundida en estos días decía que la vacuna del COVID no se debía colocar porque era la marca de la bestia o del anticristo. Muy errada esa posición, hermano amado, porque el Espíritu Santo todavía está aquí en la tierra haciendo su misión, lo que Él fue enviado. Cuando se vaya el Espíritu Santo, se irá con nosotros en ese suceso que es el rapto de la iglesia. Recién ahí se levanta el anticristo y después viene la marca de la bestia y muchas cosas más. Amén. Entonces, pero reafirmemos esta verdad, que el Espíritu Santo se irá con nosotros, con la iglesia. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 7, amor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En todo este pasaje que acaba de leer mi esposa, habla con respecto a esta venida de este personaje, el anticristo, ¿cierto? Que aparecerá después,
pero que hermano, que hay quien lo detiene en este momento, que es el Espíritu Santo. Yo ando buscando la hoja porque se me perdió, se me enredó todo el estudio y quedé con... Pero yo puedo compartir un versículo mientras tanto tú lo buscas. Que sí, o préstame el estudio a mí, por favor, porque se me perdió el estudio. 14 dice, para corroborar que el Espíritu Santo se va con la iglesia, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Dice que Él se va a tomar a sí mismo, va a tomar al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos llevará con Él. Aleluya. Amén. Dice, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Ahora sí. Sí. Lo estuve... no lo encuentro todavía, pero aquí lo tengo. Ya. Entonces, ¿se da cuenta usted, mi amado, mi amada, que cuando el Espíritu Santo se vaya, lo cual va a ser muy terrible, porque... en las siguientes semanas que vengan después estaremos estudiando lo que pasará también después con los cristianos que queden aquí en la tierra. Cuando el Espíritu Santo se vaya, sea retirado de esta tierra, no habrá esa fuerza interna para aquellos cristianos que queden acá. Entonces, de hecho, ellos serán perseguidos por el anticristo y tendrán que morir decapitados, esos cristianos, si quieren entrar a la gloria, lo cual será algo muy fuerte también para el cristiano que se quede. Tengo que decirles esto, aunque lo vamos a corroborar después con versículos, pero por eso una gran recomendación que nosotros no nos perdamos de nuestra salvación, no nos quedemos en el rapto cuando venga el rapto de la iglesia. Amén. Entonces el apóstol Pablo les dice que él les hablaba de estos temas, que cuando este hombre no se manifieste porque hay alguien que lo está deteniendo, que es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ver entonces, cronológicamente hablando, hacemos todo un recuento de lo que hemos hablado en esta noche. Dijimos entonces que todo esto comienza cuando venga el Señor. Después dijimos que venía el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Que lo encontrábamos con el Señor en las nubes. Describimos también después que los muertos en Cristo resucitarían y juntamente nosotros nos iríamos con ellos para recibir al Señor en las nubes. También explicamos que esto sería con cuerpos incorruptibles, que serían transformados estos cuerpos de humillación nuestra en cuerpos de gloria, ¿cierto? Y que eso nos llevaría rumbo a la presencia del Señor. Junto con el amado Espíritu Santo, se podría decir que el Espíritu Santo nuevamente se lo va a entregar a nuestro Señor Jesús. Nosotros los hijos de Dios estaremos regocijados, hermanos. Y enseguida, al irnos nosotros a la gloria de Dios en este rapto maravilloso, ocurrirán dos sucesos importantes, hermanos, que vendrán a posterior del rapto de la iglesia, porque dijimos que hoy día hablábamos solo sobre la venida del Señor y del rapto de la iglesia. A posterior de esto vendrán dos sucesos importantes que solo vamos a darlos como sinopsis o como la entrada, el tráiler, la sinopsis de la siguiente semana. Saliendo inmediatamente nosotros de aquí del rapto de la iglesia, entonces estos dos sucesos que vendrán, uno es las bodas del Cordero para nosotros los hijos de Dios, y el segundo es el tribunal de Cristo. Esos dos sucesos son los que vendrán y que nosotros los vamos a estar enseñando la próxima semana, sobre todo el tribunal de Cristo. Mucha gente ignora este tema, no saben que después habrá un juicio para los cristianos. Sí habrá un juicio para los cristianos, no para salvación ni condenación, porque ya somos salvos, pero para el galardón. Y todo esto está escrito en la palabra del Señor. Pero bueno, primero veamos las bodas, un versículo que hable sobre las bodas del Cordero. Lo podemos leer en Apocalipsis 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Ahí vemos las bodas del Cordero, donde están comenzando las bodas del Cordero. No me pregunte cómo va a ser inmediatamente, si pasamos a las bodas, al tribunal de Cristo. Hay muchas postulaciones al respecto.
Yo personalmente creo que pasaremos primero al tribunal de Cristo. Yo personalmente digo esto a modo personal, porque yo creo que el cristiano primero tiene que pasar a ver cómo estuvo realmente, ¿cierto? Porque en el tribunal de Cristo dice la Biblia que muchos recibirán muchos azotes, ¿cierto? Y el que haya hecho poco recibirá su galardón, y el que haya hecho mucho, y lo que el hombre siembra, eso cosechará, y muchas cosas más. Entonces yo no creo que pasemos directamente a las bodas del Cordero. Yo creo que pasaremos al tribunal de Cristo. Creo que pasaremos a ver nuestras obras como hijos de Dios. Hermano amado, creo que el Señor nos tomará y posteriormente al pasar el tribunal de Cristo, creo que ocurrirá lo que leía recién mi esposa, que todavía está en la pantalla ahí, que han salido de la gran tribulación estas personas, ¿cierto? Y que las han lavado en la sangre del Cordero. Obviamente que para entrar al cielo hay que haber conocido a Jesús, hay que haber tenido a Jesucristo y haberse lavado en la sangre del Cordero. Pero también está escrito en la palabra del Señor que no podemos descuidar la salvación, porque la Biblia lo dice, que algunos han descuidado su salvación, y la salvación se puede perder. Y esto es una verdad bíblica, pero se puede perder por descuido, o por lo menos se puede pasar un muy mal momento de no irse con el Señor y quedar en la tierra. Imagínense que ni Dios permita, no, y no va a ser así, que alguno de ustedes que está escuchando esta noche se quedara y no preste atención de lo que estamos hablando. De seguro que usted sabría que Cristo vino, porque no va a ser algo que va a ser escondido para el mundo entero. Ellos no dirán que fue Cristo, pero usted mismo y muchas personas quedarán asombrados de los millones de personas que ya no estarán. En primer lugar, yo no voy a estar y ella tampoco va a estar. Y creo que usted que me está escuchando ahora tampoco va a estar por la fe. Entonces, hermanos, si aquí nomás sabemos algunos, y por lo menos a mí me conoce una cantidad de personas, a ella también, y a usted también lo conoce una cantidad de personas. Esto, hermanos, será un suceso mundial. Por lo cual, hermano amado, realmente nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos para Dios. No vivir en el temor, no vivir en el miedo, pero sí en el respeto hacia el Señor, en el temor a Dios, sabiendo que nuestro Señor viene pronto. Ahora, si el Señor viene pronto, repito, nosotros vamos a entrar a las bodas del Cordero, pero antes vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Amén. Y ahí vamos a ver qué realmente fue lo que hicimos. En 2 de Corintios 5, 10, le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Ahí está. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Qué ganas de enseñar esta palabra esta noche, pero la vamos a tener que dejar para la otra semana. Esto, hermanos, usted dirá, imagínense, en este puro rato llevamos 43 minutos sin contar lo que hablamos el delante. No podemos estar, porque tendríamos que estar, hermano, quizás cuánto hablando para poder, y eso que hemos leído los versículos muy rápido. Inmediatamente viene el rapto de la iglesia, repito, pasamos al tribunal de Cristo, y es necesario que todos nosotros, dice el apóstol San Pablo a los hermanos en Corinto, comparezcamos ante un tribunal. Pero ojo que hay varios tribunales, también tengo que decirles esto. En Apocalipsis 20 dice que hay un tribunal, el gran trono blanco, y el juicio de las naciones. Eso es algo que viene después del milenio, que también es otro tema, después del milenio, donde será el mar entregando sus muertos y donde serán juzgados todos aquellos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde en fuego y azufre. Eso es Apocalipsis 20, donde habla sobre el juicio ante el gran trono blanco, donde serán juzgados todos los hombres de la tierra que no fueron redimidos. Pero Dios es un Dios justo, que a todos nos hace pasar por un tribunal, porque Él es un Dios justo. Usted no será la excepción y yo no seré la excepción. Pero a este tribunal se le llama el tribunal de Cristo. Este tribunal es el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras le fue prestado este cuerpo. Ojo, estamos hablando en cuanto a las obras en Cristo. No estamos hablando de los pecados, porque al cielo no va a entrar nadie con pecado. Amén. No estamos hablando si usted
siguió las borracheras, porque la Biblia dice claramente que los borrachos no heredarán el reino de Dios, ni los afeminados, dice, ni cierto, y ni muchos pecados más no entrarán en el reino de Dios. Eso no tiene cambio según a la luz de la Escritura. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Amén. Pero mientras estamos en el cuerpo como hijos de Dios, estamos hablando que tendremos que rendir cuentas ante el Señor para ver qué hicimos nosotros, los hijos de Dios, mientras estuvimos en este cuerpo. Sea bueno, dice la Biblia, o sea malo. Y ojo, se está refiriendo a las cosas buenas que hicimos para el reino de Dios, obviamente, y las cosas que hicimos malamente también para el reino de Dios. Usted va a decir, pero ¿cómo? Yo pienso que esto tiene que ver con condenación. No puede hablar de condenación, porque no se olvide que hemos salido de la gran tribulación. ¿Y quiénes han salido? Los salvados. Pero pasamos por un tribunal. No crea usted, ni me voy a hablar a mí mismo, mejor para que nadie piense que le estoy hablando a usted. No pienses tú, Álvaro, que vas a entrar y listo, y aquí vengo, me lavé la sangre. No, te van a juzgar si fuiste un buen siervo. De hecho, la Biblia dice que nosotros los pastores, ¿qué es lo que dice? Que dice a los hermanos, obedezcan a vuestros pastores, porque ellos velan. Claro, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Eso dice Hebreos 13, 17. No sé si Patricio lo tiene ahí. Pongámonos nosotros como ejemplo mejor, ¿ya? Hebreos 13, 17 lo dice. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, dice. Para que lo hagan con, ese es Hebreos 13, 17. Para que lo hagan con alegría, dice. Pero sí, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose porque no será provechoso. Pero yo quiero centrar esto, como quienes han de dar cuenta. Amén. Si el pastor tiene que dar cuenta, pero el Hijo de Dios también tiene que dar cuenta. Todo dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces nosotros tendremos que rendir cuenta ante Dios para saber cómo lo hicimos. Bien, mal, más o menos, y tiene un galardón. Y sabe usted que la Biblia es tan clara que lo habla con versículos claritos, inclusive dice los galardones que podemos recibir nosotros. Entonces, de vuelta, nos vamos con el Señor, pasamos antes de la boda del Cordero ante un tribunal. En este tribunal entonces somos vistos por Dios, ¿cierto? Y vamos a recibir el galardón, pero también dice que vamos a recibir algunos azotes también. Te lo tengo que decir esto, y creo que esos azotes, conociendo a nuestro Señor, son azotes que te hacen sentir como cuando has pecado. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de cometer un error delante del Señor, de haber sido ingrato con Dios, de no haber sido bueno con Dios. Es tan terrible cuando tú sientes que le fallaste al Señor aquí en la tierra. Imagínate estar delante de Él y que Él te diga, ¿y tu talento? ¿Te acuerdas? ¿Y dónde estuvo tu talento que escondiste? ¿Cierto? O Dios te diga, bueno, al que mucho se le dio, mucho se le demanda. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con los tuyos? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con los talentos que te regalé? Ese canto que tú hacías, ¿dónde lo fuiste a entregar? ¿Dónde fuiste a dar eso? Todo saldrá a la luz. Entonces pasaremos ante un tribunal. Cristo estará frente a nosotros, hermano. Y tal vez sintamos mucho dolor por las cosas que hicimos mal. Pero también se escuchará una voz que dirá, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entraremos también a la presencia del Señor y muchos también recibirán aplausos de los 24 ancianos del trono de Dios. Amén. Y muchos serán también galardonados. Y hermanos, dice que el Señor, inclusive delante lo leíamos, que el que le negare delante de los hombres, Él también le negará delante de su Padre. Pero el que le confiese delante de los hombres, también Él le confesará delante de su Padre.